Sí, sí, es que es un tema que por su propia naturaleza y sus características tiende a, sobre todo además yo creo que dentro de lo que es el proceso histórico, digamos, de surgimiento y demás de la masonería, que en el caso del Uruguay o del territorio oriental, por lo menos documentalmente, hay quienes hablan de orígenes más lejanos, documentalmente lo primero que tenemos, o las primeras informaciones que tenemos son de 1807, con las invasiones inglesas, es que llega en realidad la masonería. No solo llega, no solo hay un desfile de masones por las calles de Montevideo, sino que hay además un criollo iniciado, que es Miguel Furriol, ese es digamos que el punto de partida. Y la masonería institucionalmente, hay un libro allí que yo recomiendo, es impresionante, que es Racionalismo y Liberalismo en el Uruguay, un texto de Arturo Ardao, que si bien es del año 64, es un texto no superado, es realmente fascinante. Bueno, Ardao fue ¿qué voy a decir yo?, nuevo de Ardao, ¿no?, de ese intelectual formidable que tuvo este país. Y él hace un análisis muy interesante de la masonería, del surgimiento de la masonería, que en términos institucionales surge en 1856, 1855, 1856. Pero sobre todo hay un episodio, hay lo que Ardao llama la crisis del catolicismo masón o masónico, de enfrentamiento con la iglesia, con una iglesia ultramontana, una iglesia sumamente conservadora, opuesta a las novedades del siglo. Bueno, ahí creo que cuando empieza ese enfrentamiento entre la masonería y esa versión más conservadora de la Iglesia Católica, es que surge una visión, tengo esa interpretación que obviamente está sujeta a la discusión como todo, pero creo que allí surge un poco esa imagen de la masonería como, bueno, una institución secreta, que conspira, que creo que muchos de los detractores de la masonería instalaron, y es lo que a mí como investigador me ocurrió. Yo cuando llegué al tema, yo no lo busqué, el tema me fue buscando y me encontró, como, creo que como siempre ocurre, y yo tenía la idea, digo, bueno, voy a embarcarme en esto, pero seguramente no encuentre fuentes, posiblemente se me van a cerrar un montón de puertas, nadie me va a decir nada. Lo que encontré fue todo lo contrario. Es decir, muchísimos documentos, pude acceder, por ejemplo, al archivo de la masonería del Uruguay, tuve la oportunidad también de indagar en prensa de época y me encontré cosas impactantes, por ejemplo, logias de Maldonado o de San Carlos que invitaban a sus miembros a las tenidas masónicas y lo hacían utilizando los periódicos. Lo que habla realmente de utilizando incluso esa escritura masónica con abreviaciones masónicas muy presente, ¿no? Hay un periódico de San Carlos, por ejemplo, Ortega, su director, realiza un relevamiento de cuáles son las organizaciones sociales en el San Carlos de fines del siglo XIX, 1888, y para asombro coloca diferentes instituciones de las más diversas y aparece Logia Hijos de Irán, que es la logia de San Carlos. Es decir, había otra, digamos que no siempre la masonería fue una institución, digamos que o secreta, y yo por lo pronto de la investigación, de lo que he indagado, yo pongo en duda ese carácter de institución secreta. Es una institución que tuvo su personería jurídica en el año 1882 ante el Estado uruguayo, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que respondiendo a la pregunta, creo que la imagen de los detractores de la masonería muchas veces, y, perdón, me estoy olvidando un detalle que no es menor, y las propias desavenencias internas dentro de la masonería, que las hubo y bien importantes, ¿no? Es decir, hay varios momentos en el que dentro de la masonería uno ve fracturas, divisiones. Así que creo que eso de alguna manera, y hay un momento en el que sobre todo la Iglesia, digamos que vuelve a imponer su autoridad muy fuertemente centralizada en Roma, y creo que ahí es donde viene el conflicto, porque incluso antes de ese conflicto uno encuentra sacerdotes, al sacerdote por ejemplo de Minas y al venerable de la logia de Minas, trabajando juntos en obras de beneficencia, por mencionar algo, ¿no? Incluso la masonería, Ardao tiene una definición muy interesante. Ardao dice, la masonería no es una religión, pero es en un terreno esencialmente religioso donde hunde sus raíces. Es decir, es fruto de ese racionalismo religioso y de esa búsqueda tan interesante en medio de un siglo con esos hallazgos formidables como fue el siglo XIX, pero la persistencia de alguna manera de esa explicación religiosa y cómo conciliar esa explicación religiosa con el
arrollador avance científico, ¿no? Entonces creo que ahí hay un fenómeno que es realmente, pero es apasionante el tema en sí y cómo uno a partir de indagar, es un tema poco se ha profundizado, se ha investigado poco sobre ese tema. Cuando uno empieza a profundizar, empieza a entender, creo, cosas de nuestra historia que estaban como colgadas, igual el término, así que uno no podía entender. Una que ahora recuerdo, que se me viene a la cabeza muy rápidamente, pero la logia de Rocha, por ejemplo, indagando en los papeles de una de las logias de Rocha, Sol Naciente, encuentro que Nicolás Solari, jefe político y de policía, era al mismo tiempo, era miembro de esa logia. Y también lo era Pereira, no recuerdo ahora el nombre de pila, que era un revolucionario blanco, en realidad. Y se da un hecho interesante, hay un momento en que Pereira sufre, digamos, que una persecución política, ve que sus tierras corren peligro de perderlas, y lo que hace Pereira es pasar sus tierras a nombre de Solari, es decir, Colorado. Y uno dice, ¿cómo este revolucionario blanco, que creo que además es de los antepasados del profesor Carlos Julio Pereira, cómo da sus tierras, o pone sus tierras a nombre de el jefe político y de policía, como dice por ahí un autor, la primera espada del departamento, siendo que eran de partidos opuestos en el Uruguay de fines del siglo XIX, de comienzos del XX, donde esa diferencia entre blancos y colorados era tan fuerte y tan marcada, ¿no? Y bueno, yo encontré que ambos eran miembros de la misma logia. Entonces, quizás la razón que hay detrás, que podemos explicar, es una hipótesis, es que bueno, eran dos masones y de alguna manera había una confianza entre ambos que iba más allá del partido político, porque ahí viene también otra cuestión que es interesante, que es la propia definición de masonería. Hay un documento de las famosas constituciones de Anderson, en donde se define la masonería como, hay una definición que es muy interesante, dice, la masonería busca ser verdadero centro de unión de personas que de otro modo hubieran vivido perpetuamente distanciadas. Entonces la masonería procura acercar a personas, aún con sus discrepancias, por eso hace abstracción de lo político partidario, de lo religioso en su seno, ¿no? Entonces creo que esa vocación de la masonería es la que puede explicar de alguna manera, por ejemplo, este hecho. Entonces, y así como ocurre eso, ocurren muchas cosas, por ejemplo, vinculadas con la masonería en el Uruguay, y al haber pocas investigaciones sobre el tema, creo que nos estamos perdiendo de entender muchos hechos desde este otro lugar también. Y bueno, no es nada extraordinario lo que uno hace, pero sí intenta aportar desde ese lugar y aportar nuevo conocimiento, que eso es un poco lo que a nosotros también nos marcó a fuego el profesor Víctor Cerrón, un maestro para nuestra generación del Centro Regional de Profesores del Este, para los que estudiamos profesorado de historia, que siempre nos planteaba la centralidad de la investigación, la importancia de las preguntas y poder ir más allá para poder entender, entendernos y después llegar con otras respuestas también a los alumnos en el aula, ¿no? Porque volvemos a aquello que mencionábamos hoy, de que nuestros gurises son los que nos sacan de la zona de confort y los que nos invitan a ir más allá. La investigación siempre termina ligada a la docencia de una u otra manera.